Esta es la práctica número 2 de diseño de sistemas electrónicos de potencia. Aquí les voy a explicar un poco del circuito rectificador de media onda. En la primera parte tenemos los componentes del circuito rectificador, que tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, un transformador con relación de 1 a 1, una resistencia, un diodo, voltímetro y osciloscopio. En la parte siguiente vamos a ver que encontramos las leyes de Kirchhoff, que en este caso tenemos una sumatoria de corrientes igual a cero, solo tenemos un diodo y una resistencia. Luego podemos encontrar lo de los modos de operación. En este caso tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando tenemos un diodo cortocircuitado y un diodo abierto, que es un circuito abierto. Aquí tenemos los parámetros de rendimiento, las fórmulas, los cálculos. También la aplicación del análisis matemático del rectificador de media onda con el desarrollo de las series de Fourier. Tenemos los incisos de mediciones y de simulación y podemos ver el de ya aplicados los 120 volts y a 60 Hz la resistencia de 2.5 ohms y la relación de vueltas que está aplicada correctamente. Vemos las medidas del osciloscopio en la onda de carga, tanto para voltaje como para corriente. Vemos las screenshots de la medida de el osciloscopio para el secundario del transformador, la medida con el multímetro para el voltaje y corriente eficaces, y vemos también aquí que con el multímetro medimos la corriente del promedio de carga. Aquí hicimos los parámetros de rendimiento con sus respectivos datos correctos, y aquí mostramos la gráfica del espectro de frecuencias para la señal del voltaje de salida, y, y en este caso nada más hay un diodo rectificador. Tenemos la tabla de datos de relaciones de frecuencia-voltaje de los primeros dos armónicos, y acá tenemos la tabla de datos con relación de frecuencia de voltaje tercer armónico. Buenas tardes, mi nombre es José Luis y yo les voy a explicar lo que viene siendo el circuito rectificador de onda completa, también llamado circuito rectificador de derivación central, onda completa de derivación central. Muy bien, primero que nada les voy a explicar lo que viene siendo nuestros componentes. Nuestro circuito está hecho en el simulador Plex y nuestros componentes serían dos fuentes de voltaje. En este caso sería solo una, pero ahorita les voy a explicar qué hice aquí. O sea que necesité hacer una configuración para este simulador porque no estaba el transformador que se ocupa. Bueno, aquí en este caso se utilizaría un transformador de grifo. En este caso yo uso dos transformadores ideales normales con relación 1 a 1. Dos diodos que poseen las mismas características, es importante eso. Y la resistencia de carga y lo que viene siendo los voltímetros, un perímetro que voy a poner ahorita y el osciloscopio para ver la señal de salida. Muy bien, primero que nada voy a explicar lo que hace nuestro circuito. Este circuito lo que hace es estar conmutando entre los valores entre los diodos 1 y 2. Cuando un diodo está encendido, el otro se apaga y viceversa. Están conmutando constantemente y eso es lo que genera el cambio de señal de alterna a directa. Es importante aclarar que en este tipo de circuitos, específicamente el de derivación central, solamente se utiliza la mitad del transformador. Mientras que en el que vamos a ver después, el de onda completa, se utiliza todo el voltaje del transformador, ya dependiendo de para qué lo quieras usar. También es importante decir que, por ejemplo, si quieres, en este caso nos van a dar en la señal de salida pulsos positivos. Si queremos llegar a tener los pulsos negativos, es tan fácil como simplemente cambiar la orientación del diodo y nos va a dar los pulsos negativos. Pero bueno, voy a explicar lo que nos dicen ahora. Nos indican que a la fuente de voltaje le demos un valor eficaz de 120. Esto se hace con las operaciones que tenemos para cada tipo de onda. En este caso nos da el valor de 170 como voltaje de pico o voltaje máximo, o la amplitud. También nos indica que le introduzcamos una frecuencia de 60 Hz, aquí está.
y nos dice que no tiene ángulo. Después lo que viene siendo el transformador tiene una relación de 1 a 1. Como dije, sí. Aquí, en teoría, el de derivación central se hace con un transformador de grifo central, pero el Plex no posee ese transformador. Solamente posee estos. Así que tuve que hacer una configuración con 2 transformadores para poder sacar el grifo central. Y bueno, en sí sería todo. Y la resistencia de un valor de 2.5. Muy bien, lo primero que nos piden es obtener en la carga, los valores en la carga. Vamos a conectar, checar que tenga aquí. Hacemos la simulación. Estos son los valores de onda que nos da la señal rectificada ya. Aquí podemos ver lo que viene siendo la onda completa en cada uno de los cuando trabaja el diodo 1 y el diodo 2 constantemente están conmutando, a diferencia del media onda, que solamente se ve un pulso y luego cae a cero. Después vamos a ver la señal, el voltaje de entrada en el capacitor 2, en el transformador 2, perdón. Vamos a introducir otro plot y lo vamos a conectar. Aquí podemos ver la comparación entre la señal de entrada y la de salida. Aquí podemos ver cómo trabaja el diodo 1 y después cuando es una señal de alterna o negativa, la transforma en una señal positiva. Pero como dije, con la mitad del voltaje del transformador completo. Muy bien, después nos pide medir la corriente en el diodo. Vamos a hacerlo con perímetro. Dice un error, pero porque tenemos que quitar el diodo para poder medir de forma correcta. Y aquí podemos ver los valores de voltaje que pasan por nuestro diodo. Más bien, la corriente que pasa por nuestro diodo. Y por último, volvemos a colocar el diodo. Nos piden el espectro de frecuencia. El espectro de frecuencia en este dispositivo, o más bien en este simulador, se saca de la siguiente forma. Vamos aquí. Hay que colocar bien hasta los rangos de donde quieres medirlo. Por ejemplo, hasta aquí. Y aquí podemos ver lo que viene siendo. Este es el valor del voltaje promedio. Y aquí tenemos los primeros 3 armónicos. Los seleccionamos y aquí nos aparece. Nos dice que en una frecuencia de 119 Hz tenemos un voltaje de 71. Para el segundo armónico, para una frecuencia de 239 tenemos un voltaje de 14. Y por último, para el tercero, 359 Hz y un voltaje de 6. En sí, eso es lo que nos viene pidiendo esta práctica. Lo que viene siendo todos los cálculos y eso están en lo que viene siendo nuestro reporte. Pero en sí eso sería todo por este circuito de onda completa. Y como dije, si en su lugar quieres obtener lo que viene siendo pulsos negativos o pulsos invertidos, simplemente se cambian los diodos. Y también es importante aclarar que normalmente de derivación central se realiza con el de grifo central. Pero en el caso de que no se tenga, se puede hacer esta configuración y también te da los valores de forma correcta. Hablaremos sobre el rectificador tipo puente. Este rectificador tipo puente es utilizado para convertir la corriente alterna en corriente continua. Se compone de varios diodos conectados en forma de puente. Y estos rectificadores son muy comunes en las fuentes de alimentación.
En esta práctica hablaremos un poco sobre los distintos componentes y las características. Se nos pidió una fuente de alimentación de 120 volts eficaz, pero con una fórmula sacamos que sería 170 volts el voltaje máximo, con una frecuencia de 60 Hz. Un transformador, cuatro diodos estándares y una resistencia de 2.5 ohms. Bueno, su funcionamiento más que nada sería que la corriente circularía por el diodo 1, continuaría hacia la resistencia de carga, siguiendo por el diodo 4 y así llegaría al signo negativo. Y para una corriente inversa sería por el diodo 3, continuaría por la resistencia de carga y terminaría por el diodo 4, lo cual iría al positivo. Bueno, compararemos las ondas. Aquí podemos ver una onda senoidal, lo cual sería la onda de entrada. La onda de salida sería la siguiente. Sería una onda completa con un valor máximo de 170 volts. Para el voltaje de diodo que se nos pide en la práctica, que podemos mirar, que sería 170. Buenas tardes, mi nombre es José Luis y yo les voy a hablar acerca del circuito trifásico en puente con carga controlada. Muy bien, les voy a presentar primero los componentes de nuestro circuito. Tenemos tres fuentes de voltaje de corriente alterna, los cuales tienen diferentes características, las cuales voy a mencionar cuando iniciemos la parte del reporte. También tenemos dos fuentes de corriente directa. Tenemos los 6 diodos, que son los que se encargan de estar conmutando. Tenemos también un resistor, una inductancia, también los distintos aparatos de medición, como podrían ser los voltímetros, los amperímetros y nuestros osciloscopios para ver las señales. Muy bien, les voy a explicar primero el funcionamiento de este circuito. Este circuito, al igual que los demás rectificadores, trabajan con el principio de conmutación. La conmutación en este caso empezaría, o al menos el remanente, en el diodo 6. Cuando el diodo 6 esté en su ciclo de trabajo, o cuando llegue a la mitad, más bien, se encendería lo que viene siendo el diodo 1 y empezarían a trabajar en conjunto. Una vez el diodo 1 llegue a la mitad de su ciclo, el diodo 6 se apaga y se enciende el 2. Entonces estarían trabajando en conjunto en la última mitad de su ciclo y el inicio de este ciclo. Y después seguiría así con el 3. El 3 se encendería, llegaría a la mitad, se apaga y se enciende el 4. Y así sucesivamente. En sí ese es el principio de este circuito y cómo trabaja. Eso se puede ver de mejor forma cuando analizas lo que viene siendo las corrientes, el cómo entran. Pero en pocas palabras eso es como trabaja este circuito. Es muy parecido a los anteriores, solo que ahora posee más componentes. Muy bien, voy a pasar a mencionar lo que nos pide el reporte. Este reporte nos pide que tengamos un voltaje eficaz para las tres fuentes de corriente alterna de 180, pero con diferentes ángulos. El primero nos pide con 0. Aquí podemos observar que nuestros simuladores nos aparecen en radianes, entonces tuvimos que hacer los cambios de grados a radianes y vamos a trabajar con una frecuencia de 60. Para el segundo nos piden 120 grados, entonces lo pasamos a radianes, y para el tercero nos piden 240. Muy bien, voy a empezar también tenemos una resistencia 2.5 y la inductancia de 1.5, las fuentes de voltaje, una de 0 y una de 10.
Muy bien, voy a empezar con la simulación. Lo primero que nos piden es el voltaje y la corriente en la carga. Primero voy a enseñar el voltaje. Aquí tenemos nuestra señal de voltaje ya rectificada. En sí podemos ver que son valores de 280 a 320 aproximadamente. Voy a aplicar un zoom para que se vea de mejor forma. Y aquí podemos ver la señal ya. La señal de onda completa. Muy bien. Tiene mucho zoom. Ahí está bien. Después voy a enseñar lo que viene siendo la corriente. Para eso voy a agregar otro plot aquí abajo para que podamos compararlo. Ya tengo el amperímetro preparado y con control T podemos iniciar la simulación sin tener que aplicarla desde aquí en simulación. Muy bien, y aquí podemos ver lo que viene siendo nuestra señal de voltaje y nuestra señal de corriente. Podemos hacerle zoom para... Aquí está. Podemos ver cómo la corriente aquí está circulando y nuestro voltaje es positivo, pues es un rectificador. Muy bien, después se nos pide que chequemos el voltaje en lo que viene siendo la entrada para que podamos ver la señal de corriente alterna. Aquí está. Aquí tenemos nuestra señal de corriente alterna. Podemos ver cómo se transforma a una señal de corriente directa. Aquí está. Muy bien, después se nos pide que analicemos el diodo, que analicemos el voltaje y la corriente. Aquí ya tengo preparado el voltímetro en el diodo 1. Y nos da estos valores de voltaje. Esto porque está en el ciclo negativo, entonces podríamos cambiarlo, pero esto simplemente es para ilustrar. Muy bien, si queremos medir la corriente, utilizamos un amperímetro. Aquí lo tenemos, solo que para este caso me va a pedir que, bueno, ahorita lo enseño. Me va a pedir que quite los diodos. Y pegamos el scope para que se vea la señal. Y aquí está nuestra señal. Podemos ver el ciclo de trabajo del diodo. Muy bien. Con el atajo control Z, al menos en este simulador, deshacemos las acciones que acabamos de realizar para ahorrarnos trabajo. Después nos pide que hagamos el análisis de corrientes que entran a nuestro circuito. Tenemos la corriente A, que es la encargada de trabajar con los diodos 1 y 4, la corriente B, que se encarga del diodo 3 y el diodo 6, y la corriente C, que está conectada al diodo 5 y el diodo 2. Ya cuando hacemos análisis de Kirchhoff, ahí se pueden ver esas ecuaciones. Y aquí tenemos, la primera es la corriente A, la segunda es la corriente B y la tercera es la corriente C. Aquí se pueden ver también de aquí podemos partir para ver los distintos ciclos de trabajo de los diodos. Muy bien. Por último, se nos pide que analicemos lo que viene siendo el espectro de frecuencia. Para eso vamos a eliminar este plot. Vamos a hacer zoom. Con esta herramienta podemos ajustar los límites en los que queremos trabajar. Menos en este simulador si es necesario. Ahí está. Y ahí están, aquí nos aparecen lo que viene siendo el espectro de frecuencia. Y en sí eso sería todo, al menos por este circuito. Podemos ver que se parece mucho al circuito anterior, al de puente. Solo que trabaja de forma un poco diferente, incluso podríamos decir un poquito más complicada, pero en sí es muy parecido. En sí, en este tema de los rectificadores, se podría decir que dependiendo de la función que quieras cumplir, es el rectificador que vas a utilizar. O sea, dependiendo de qué tanto señal o qué tanto voltaje quieras. Como por ejemplo en el ejemplo de la comparación entre el onda completa derivación central y el onda completa tipo puente, podemos ver que uno utiliza la mitad del voltaje de la señal, mientras que otro utiliza el voltaje total. Entonces ya dependería mucho de qué aplicación quieras utilizar tú o de qué en sí qué quieras hacer con ese rectificador. Eso sería todo por nuestro equipo. Espero que nos hayamos sabido explicar y sobre todo muchas gracias por su atención.